Vamos a grabar. Listo, vamos a grabar. Bueno, entonces como les estaba diciendo, Pesaj, estamos a puertas de Pesaj, ¿cierto? A una semana prácticamente, dentro de 8 días estaríamos en el Shabbat. Este Shabbat se le conoce el Shabbat Hagadol, que es el Shabbat que prácticamente, el Shabbat grande, ¿cierto? Antes de Pesaj, que da inicio a las citas, Shabbat Hagadol, ¿cierto? Que es como un Shabbat grande, por decirlo de esta manera, un Shabbat importante en este caso, donde comenzamos inicio al ciclo de las citas del Señor, prácticamente el último Shabbat del año, por decirlo de esta manera, y bueno, del año no, prácticamente el que da inicio a las citas del Señor, en este caso. Y ya empezamos con la cita de Pesaj para el próximo fin de semana, que cae 16, que sería 16. Y digamos, dentro de 8 días, hoy, al terminar la noche, al terminar este día, comenzamos con el servicio de Pesaj, ¿vale? Ya sabemos que es Pesaj, es un servicio que prestamos según Éxodo 13:15. No es que prestemos, es un servicio como siervos, porque hay que entender el servicio como servidumbre, y como servidumbre, siervos del Señor, que estamos subordinados a su justicia, y por lo tanto obedecemos y hacemos como hijos de Él. ¿Listo? Yo no quiero hoy de pronto hacer mucho énfasis en el tema de lo que es Pesaj, ya lo sabemos, ya lo hemos venido estudiando, hay muchos videos al respecto. Pesaj ya sabemos que significa un paso por alto, ¿cierto? Y sabemos todo lo que implica y en dónde se originó, que prácticamente fue en Egipto, allá en donde el Señor los liberó de la esclavitud, de la servidumbre del mundo en que estaban de las tinieblas sujetos por medio de Satanás, que en este caso era tipificación del faraón, que lo tipificaba el faraón, y cómo el pueblo era oprimido día a día, ¿vale? Era oprimido, obviamente no podía ejercer un servicio con libertad al Señor, y por ende eran día a día sujetos a injustas cargas como tal que ofrece, y por ende se llenaban de amargura, se llenaban de dolor, se llenaban de angustias, morían. Murió mucha gente también en el pueblo allá por las injusticias, no se alimentaban bien, etcétera, ¿vale? Eran esclavos de la muerte, en pocas palabras. ¿Listo? Sin embargo, el Señor lo que hizo fue con mano, brazo y extendido, con su brazo fuerte, es decir, con su poder, lo que hizo fue intervenir, y prácticamente, como Faraón se creía Dios en la tierra, ¿cierto? Era como si fuera un duelo, entre comillas, de dioses. Pero pues ya sabemos quién es el que manda y quién tiene la batuta, y quién no, eso ni siquiera hay que compararlo, ¿vale? Porque ya sabemos aquí que el Faraón se creía a sí mismo Dios, porque ese es el estatus que tenían ellos en ese momento, pero pues ya sabemos que lo que hizo fue, Dios fue humillarlo, ¿vale? Lo redujo prácticamente hasta lo sumo, es decir, lo despojó de todo en lo que él se sentía seguro, ¿vale? En toda su gloria, en toda su riqueza, en todo su esplendor, porque prácticamente Egipto quedó arruinada después de esas 10 plagas y quedó vulnerable para muchas naciones más. Entonces, es decir, que el Señor venció las tinieblas, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver, venció las tinieblas. Y eso es lo que tenemos que tener y generar esa conciencia, porque para celebrar Pesaj no es simplemente sentarse y hacer el ceder y la cena y todo lo que conlleva, sino más bien con entendimiento, ¿vale? Ejercer la cita con ese entendimiento, con lo que realmente esa capacidad de análisis y comprensión de qué es lo que implica esta cita como tal, más allá de una cena, sino lo que implican los elementos, lo que es el cordero, lo que es el matzot, lo que es las hierbas amargas, a pesar de que hoy en día ya no se hace sacrificio de cordero, ni mucho menos, ni tampoco es que sea obligación comer cordero tampoco, para que quede en cuenta esta parte, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, vemos cómo el pueblo se ha enfrentado a duras labores por parte del maligno, que solo viene a matar, robar y destruir, y el Señor interviene. Listo, ya sabemos lo que es la historia, y ya sabemos que el Señor, por medio de un sacrificio, liberó a todo un pueblo y los llevó al desierto para que le sirvieran a él y le hicieran sacrificios en libertad, ¿vale? Eso es importante. Ya no eran siervos de las tinieblas, sino que eran siervos de ¿quién? De la justicia, siervos de Dios, pueblo de él. Ya, y el Señor se metió allí, y obviamente desde que el Señor intervino,
según algunos comentaristas judíos, a partir de la tercera plaga, el pueblo de Israel no volvió a laborar, no volvió a ejercer ninguna función dentro de Egipto. Por lo tanto, ya desde ahí se empieza a ver como la distinción, ¿vale? El juicio, luego la redención y luego pues el cántico de victoria como tal, ¿vale? Que cantaron proféticamente cuando pasaron el mar de juncos, pues que ya sabemos en este caso. Vale, entonces, ya sabemos que para panes, para la cita de Matzot tenemos un orden que nos da la escritura aquí en Éxodo 12, que es la base fundamental, como siempre he hablado, siempre tenemos que fundamentarnos en la fuente, que en este caso sería Éxodo 12, donde habla de Pesa. Y nos cuenta que necesitamos un cordero, bueno, se necesitaba un cordero, Matzot, que era panes, ¿eso 12? Sí, señora, no, que estoy dando aquí un resumen, oxidados, ¿vale? Y hierbas amargas, y todo eso tiene una connotación, ¿vale? Bienvenida Natalia, saludos. Hierbas amargas, ¿listo? Este era como un ceder normal que tenía. Por aquí no vemos el vino, no vemos nada de, bueno, unas cosas más ahí que se implementan actualmente en el ceder de hoy que se lleva a cabo, ¿listo? Y obviamente entendemos que el cordero que tenía que ser al fuego, ¿vale? Que representaba el cuerpo, ya sabemos que obviamente este cordero representa el cuerpo de Mashiach, representaba el cuerpo del sacrificio del Mashiach como tal, ¿vale? Y nosotros somos cuerpo de Mashiach. En este caso, nosotros, el cordero, al ser sacrificado, en este caso, el cordero prácticamente no fue lo que nos redimió la sangre, ¿no? O sea, lo que se tiene que entender es que no fue la sangre la que nos redimió, porque siempre se ha entendido que la sangre es la que redime. La que redimió fue el cuerpo muerto. La sangre simplemente era un testimonio de que hubo una víctima, de que hubo bueno, homicidio no, un sacrificio, sí, un sacrificio, ¿vale? Hubo un sacrificio y la sangre simplemente era testimonio de ello, ¿vale? Cuando leemos en el Nuevo Testamento sobre la sangre de Mashiach, ¿vale? Hace referencia al sacrificio de él, ¿listo? Pero lo que nos redimió fue el cuerpo, punto. ¿Listo? Ya está, porque lo que se hizo fue un cordero en este caso o un chivo. También se podía consumir. Un chivo se podía... Y este animal tiene unas características, ¿no? De un año, inocente, es decir, que simplemente prácticamente recién destetado y un poquito más y ya. Que no tuviera defecto, ni mucho menos, ni nada. ¿Vale? Luego esto tenía que ser acompañado de matzot, y es aquí donde quiero hacer un hincapié y creo que me va a ir toda la enseñanza pues con esta parte porque eso tiene mucho de ancho como de largo. Resulta que los matzot ya sabemos bien que en este caso matzot hace referencia a, según Éxodo 12:15, yo creo que vamos a Éxodo 12:15, ¿listo? Habla de levadura, panes no oxidados o leutados, ¿listo? Levadura. Pero ¿qué tipo de levadura, no? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De dónde sale esa levadura como tal? Y pues, bien dice Éxodo 12:15, dice así, dice, 7 días matzot comerás. Matzot es plural, ¿no? Es decir, panes. Y matzah es singular, que es decir, pan, ¿vale? ¿Éxodo 15? Éxodo 12:15. 12:15. Listo, dice, 7 días comerás matzot. Dice 7 días comerás matzot, y así mismo desde el primer día, ¿cierto? Harás cesar. Mire que ahí está la raíz, ahí está la palabra Shabbat. De hecho, ahí está la palabra Shabbat, donde dice harán que no haya, ¿cierto? Aparece la palabra Shabbat, pero obviamente está conjugada en este caso, ¿vale? Verbalmente. Y aparece la palabra Shabbat, que significa hacer cesar. Cesar. Nosotros, ¿qué hacemos en Shabbat? Cesar de nuestras actividades rutinarias, punto, para dedicarnos, hacemos cesar las actividades. Y en este caso dice, haremos cesar ¿qué? Levadura. Bueno, ahí hay una, ¿no? Levadura. En sus casas.
porque cualquiera que coma leudado, ¿cierto? Desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, de Israel, ¿cierto? Será cortado de Israel desde el día 1 hasta el día séptimo, pues, si comiera leudado. La pregunta es que dice leudado, leudado, leudado y leudado, ¿vale? Y no hay ninguna diferencia en este caso que nos diga como que, esto significa esto, esto, lo otro. ¿Listo? La única forma de ver la diferencia es yendo al idioma hebreo. Y para eso voy a recordarles algo que ya hemos visto, ¿vale? Y yo quiero recordarlo porque se nos olvida, y en este caso, que hay dos tipos de levadura, ¿vale? Y aquí las menciona. Una de ellas dice, cuando dice 7 días, matzot comerás. Así mismo, en el día primero, harás cesar levadura, ¿cierto? Ahí está la palabra seor, ¿listo? Ese es un tipo de levadura, seor, que para decirles de una vez, es un fermento, ¿cierto? Fermento que tiene un tiempo, ¿cómo te digo? Un tiempo de estar en contacto con el aire, un tiempo de más de 2 días, más bien, de 2 días, ¿listo? ¿Qué pasaba aquí? No solamente esto hace referencia a las harinas o a los panes como tal, sino que hacía referencia también a todo tipo de fermento, sea líquido, sea vino, sea lo que fuera. Cualquier elemento, vinagre, todo esto que son fermentados líquidos, especialmente son líquidos, ¿listo? Y también hay una especie, a esto se le llamaba en el Nuevo Testamento como vieja levadura, ¿vale? Vieja levadura. A esta masa o a esta levadura seor se le llamaba vieja levadura como tal. Y eso quiero que tengamos ese concepto ahí presente. Era la vieja levadura. Una levadura donde agarraban una harina de avena, de centeno, de trigo, de espelta, ¿cierto? Y la mezclaban con agua como tal. Entonces, la harina, al entrar en contacto con agua, obviamente se volvía masa como tal. Y en este caso, al volverse masa y estar en contacto con el aire, las moléculas se comienzan a oxidar, ¿listo? Y empieza esa oxidación, es lo que se conoce como el leudado, y ese era un leudante natural, porque en ese entonces no habían leudantes químicos como los que tenemos ahora. Entonces, esta masa podía durar 2, 3, 4 días y se volvió una masa fermentada, era un fermento, pero no está mal, o sea, a uno le parece feo, pero cuando la trataban bien, esa masa duraba muchísimo, muchísimo. ¿Y qué hacían? Resulta que allí mismo en el capítulo del versículo 15 dice, en el primer día harán cesar, ¿cierto? Es decir, desde el día 15, cuando empieza el día 15 de Aviv, harán cesar seor, ¿cierto? Todo tipo de fermento, toda masa vieja, todas cosas así, en sus casas, porque cualquiera que coma leudado, ahí hay otra palabra, jamés, ¿listo? ¿Qué es jamés? Jamés, ¿listo? El jamés es lo que se conoce como la levadura nueva, la levadura temprana, que esa es la mezcla de ¿Jamés quiere decir la mezcla? sí, pero no, Hamed significa levadura temprana. Pero le responde a una persona que me está pidiendo que si puede entrar, que ella quiere estar aquí, entonces en un momento. Y sigamos. Entonces, estábamos viendo lo que es el tema de, para que te coloque en contexto, Éxodo 12:15. ¿Listo? 12, capítulo 12, versículo 15. Y en este caso, estamos hablando de las levaduras, que es lo más importante y que es lo que vamos a hacer hincapié en esta tarde, ¿cierto? Conforme a lo que el Señor nos guíe. Y ya estábamos en la parte en donde nos habla el versículo 15, vamos a volver a repetirlo, ¿listo? Donde dice, 7 días comerás matzot. Ya sabemos que matzot, ¿vale? Es plural,
que significa panes no oxidados o leudados, ¿vale? Leudados. Matzá es singular. Es decir, habla de, ya no serán panes, sino pan no oxidado. Es singular, en este caso. Entonces, son panes oxidados o no leudados, o como se les conoce, pan sin levadura. ¿Listo? Para no complicar la vida ya en este caso. Y resulta que estábamos viendo el tema de que dice, 7 días comerás matzot, ¿cierto? Panes no leudados, no oxidados. Así en el día primero, ¿cierto? Bayón Harishon, harán cesar levadura, ¿cierto? Harán cesar la levadura. Y dice, de sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, su nefesh será cortada de Israel, desde el día primero hasta el día séptimo, como tal. ¿Vale? Entonces lo que estábamos viendo es que cuando leemos de la Reina Valera, de la traducción que tenemos actual, no podemos identificar las levaduras que habla ahí, porque habla de leudado y automáticamente nuestra mente va a hacer referencia a lo que es la levadura que se utiliza hoy en día, esa levadura química, ¿vale? Compuesta, que le agregan al pan para inflarlo, en este caso. En esa época no existía ese tipo de levadura como tal, eran levaduras naturales. Entonces, cuando empezamos leyendo el versículo 15 que dice 7 días, ¿vale? Comerás matzot, así en el día primero harán cesar la levadura. ¿Cuál levadura? Que estábamos viendo, la levadura llamada seor, porque hay una palabra que es seor, en este caso. ¿Qué es seor? Es lo que se conoce como levadura vieja. La levadura vieja, que así se le conoce en el Nuevo Testamento, como la levadura vieja, ¿vale? Y este seor es fermento, es un fermento, ¿cierto? Especialmente los vinagres, los vinos son seor porque son fermentos, son líquidos, pero resulta que las harinas que usaban en esa época, que eran 5, eran trigo, avena, espelta, yo ahorita me cebada y centeno, gracias madre. Cebada y centeno, en este caso, cuando las mezclaban con agua y las dejaban al aire, ¿cierto? Se empezaban las moléculas de la harina a oxidar, que es lo que se llama leudar. ¿Listo? Y estas masas se conocían como masa madre. A esto se le conoce también el seor como masa madre. Y en las panaderías artesanales hoy en día se conoce ese término y la verdad es muy saludable comer con masa madre. ¿Por qué? Porque no usan conservantes ni leudantes químicos. Es muy sano. Todavía manejan este tipo o técnica de gastronómica, ¿vale? En la pastelería. Entonces, esta harina, ¿cierto? Tenía alrededor de 2 días. Una masa de 2 días, perdón. De 2 días expuesta al aire, en temperatura ambiente, como tal. ¿Vale? Entonces, a esto, levadura vieja, fermento, el Señor dice primero, no comerán nada seor, nada que tenga fermento, ¿cierto? Que sea con masa madre o que tenga levadura vieja. ¿Listo? Nada. En este caso, en el primer día, que en este caso sería desde que empieza 15 de Aviv, que sería el otro sábado, cuando caiga el sol, a partir de ahí no se puede comer nada leudado. ¿Listo? Pero sigue diciendo, ahí mismo, ¿cierto? No harán cesar seor de sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, ahí hay otra palabra que no se menciona, que no hacen la distinción. Por eso les he dicho a ustedes que es importante siempre tocar las palabras desde el hebreo solo para entender el concepto, porque hay palabras que una palabra no se pueden traducir como tal, sino que su traducción es un concepto para poder comprender todo esto. Y esa palabra que aparece ahí, yo creo que la han escuchado y estamos repasando, se llama hametz, ¿vale? Hametz. ¿Qué es hametz? Hametz es lo que se conoce como la levadura temprana, ¿vale? Levadura temprana, que es cuando se mezcla la harina con agua y se deja expuesta a temperatura ambiente, o sea, cuando se hace la masa,
y se deja a temperatura ambiente por más de 18 minutos. 18 minutos. Científicamente se ha comprobado esto. De hecho, hacían los cálculos y empieza a hacer el efecto de leudante. Pero esta es una masa, esto es una levadura nueva, o sea, apenas está comenzando a hacer el efecto. Listo, que es diferente a la otra, que es esta, pues, Seor, como tal, es diferentísima. Pero mira que todos las traducen como ¿qué? Como levadura. No hay distinción de la una de la otra. Pero pues ellos sí diferenciaban en este caso qué significaba cada una. ¿Qué pasaba? Resulta que cuando iban a hacer un pan, lo que agarraban era la harina, el agua, mezclaban con sal, algunas especias seguramente, y para leudar la masa, agarraban un pedazo de la masa vieja, que es la vieja levadura, ¿listo? Un pedacito. Lo que hacían era así, esta es la masa vieja, y agarraban un pedacito de aquí y la incorporaban en la masa nueva. ¿Para qué? Para que esto leudara como tal, ¿vale? Eso es lo que hacían. Doña Berta, cuéntanos. Perdón, pero si la masa vieja y masa nueva, usted está contaminando lo viejo con lo nuevo. Sí, claro, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, agarrando un pedacito de la vieja, contamina la nueva. Claro. Y ahí es donde vamos a ir y quiero hacer hincapié en esto. Con lo nuevo, pero listo. No hay que contaminar. Vale, y ahorita vamos a ir a más profundidad con esto, ¿listo? Eso es lo que quiero que tengan estos conceptos claros, porque, a ver, ¿a dónde quiero ir con esto? Sí, el Señor nos manda a hacerlo, digamos, en la literalidad del texto, ¿vale? No podemos comer nada leudado, tenemos que sacar durante 7 días lo que tenga que ver con vinagres, cápsulas. Yo les voy a mandar una lista que tengo más o menos ahí, pero cada uno también es responsable de hacer su propio estudio y analizar y leer bien digamos, los ingredientes de los alimentos que vamos a consumir durante esa semana. Y desde ahora les digo, a ver, yo sé que hay unos que viven con personas que no guardan estas citas y obviamente es difícil poder decir, no, es que necesito sacar esta levadura, necesito consumir todo esto y no, que no haya nada. No se puede, a no ser que vivas solo o vivas o sola o vivas con personas pues que sean del mismo sentido. Ten paz, porque tú no eres responsable de cargar la levadura de los demás. ¿Listo? En este caso, no eres responsable de ello. Simplemente tú preocúpate o ocúpate por tener cuidado de no consumir nada con levadura. Las harinas se pueden entender, porque pues la harina en sí sola, si no entra en contacto con el agua, no leuda. ¿Listo? No pasa nada. Los vinagres. ¿Qué es lo que pasa? Como siempre he dicho, siempre es necesario cuando un mes antes, 2 meses antes, saber que comienza el ciclo de las citas del Señor, empezarse a preparar y empezar a consumir y a sacar poco a poco para que cuando llegue el día de Pesaj, ¿cierto? No haya nada leudado. Ahora, no, es que Steven no me alcanzó el tiempo y pues es difícil esta semana y pues por temas de economía tampoco puedo botar la comida y todo esto, pues lo que tenga leudado, en este caso como bueno, las salsas negras, las mayonesas, todo esto, hombre, ¿qué es lo que yo le aconsejaría? Guárdelo en una caja, quítelo lo que esté a su vista para que no vaya a cometer de pronto por error, ¿vale? Y de pronto le agrega algo que tenga un fermento, como en este caso puede ser una salsa inglesa, por ejemplo, que son fermentadas y todo esto. Sáquelo, colóquelo en una parte de su casa donde no lo vea, ¿listo? Donde no tenga de pronto ese tropiezo allí de agarrar algo y todo. Y tranquilo, ¿listo? En caso de que iba solo o iba con las familias, pues de que tal. Si no, si vive con personas que obviamente no celebran pesa y no lo hacen de esta manera y les va a parecer locura, tranquilo, usted preocúpese porque lo que vaya a consumir no tenga ningún elemento que sea fermentado o que tenga un leudante. Listo, como las pastas, todo esto, que los bizcochos, que los pastelitos, que tú estas cosas no se puede consumir pesa. Solo 7 días matzot, listo, panes sin levadura como tal. Mejor dicho, me atrevería a decir que ni siquiera tener contacto con esto, ¿vale? Porque no puede haberlo. Ahora, entendiendo la parte literal de que tenemos que comer 7 días, sería desde el otro sábado al caer la noche hasta el sábado 20, miremos aquí rápidamente el calendario, desde el sábado 16 en la noche hasta el sábado 23 cuando cae el sol, el otro Shabbat siguiente.
Cuando cae el sol, hasta allí se tiene que comer panes y levadura. Ay, que mi amigo, mi amiga o mi familiar me trajo un bizcocho, me trajo un pan. Hombre, no lo puedes recibir, no lo recibas como tal. Es duro, yo sé, es difícil porque el mundo no entiende esto y obviamente es difícil de que lo comprendan, pero hay que tener ese carácter y esa disposición de decir, hombre, no puedo por esto y esto, ¿vale? Ya está, porque acuérdense que nosotros somos fieles es al Señor y a su palabra. ¿Listo? Ahora, después de entender esto, ¿cierto? Desde la literalidad del texto, yo quiero hacer un énfasis en todo lo que esto implica a nivel espiritual, ¿vale? Porque no os puedo dejar de un lado la espiritualidad. En este caso es todo el significado que conlleva de lo que no es visible de nosotros en cierto grado. Y para eso nos vamos a anclar en el Nuevo Testamento también, con los evangelios, o más bien diría con la carta del apóstol Pablo en Corintios, ¿vale? Ya vamos a ver unos ejemplos. ¿Por qué, familia? Primeramente, nos está diciendo, en este caso, que de nuestras casas, ¿listo? Nuestras casas, ya vamos a ir allá, ya les voy a decir a dónde vamos a ir, a qué texto, ¿listo? Nos vamos a dirigir, porque hay que entender, familia, que cuando el Señor dice que no habrá en sus casas, ¿listo? Desde la literalidad, pero también desde dónde? Desde la parte espiritual. La palabra dice que nosotros somos templo del Señor y tenemos que tener en cuenta de que el templo del Señor, en este caso, resulta que la palabra que traducen como casa del Señor en el Antiguo Testamento, al templo se le conocía como la casa también, como la casa del Señor. Pero el apóstol Pablo en Corintios nos dice que también nosotros somos templo, somos casa del Señor, ¿vale? Donde el Señor ha puesto a morar su ruaj, su poder santo en nosotros. Y es ahí donde anoche, hablando con mis papás, llegábamos a una conclusión respecto al tema, y es donde decíamos, bueno, si Pesaj implica la liberación del pueblo de Dios, sacándolo de las tinieblas a la luz, ¿vale? Porque eso fue lo que hizo el Señor con mano fuerte, a través de unos juicios que ejerció en los dioses de Egipto, liberó al pueblo de la esclavitud física, de hecho, también, ¿vale? Y pueda que ellos, me atrevería a decir, que tal vez no todos lo hacían con el entendimiento que tenemos ahora, porque el Ruach no lo tenían de continuo. Eso es una realidad. El Ruach no lo tenían de continuo como lo tenemos nosotros en estos momentos. Ahora, entendiendo todos estos testimonios en el Antiguo Testamento, ¿vale? Tenemos que llevarlo a, digamos, una dimensión mayor, que es lo que el apóstol Pablo nos dice. Ya nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, príncipe de las tinieblas, gobernantes de las tinieblas, etc. Acuérdense que ya nuestra lucha es con Satanás ya a nivel espiritual, puesto que el Señor ha puesto su ruaj en nosotros, que es su mente. Satanás quiere también hacer lo mismo con los dardos de fuego. Y obviamente a través de que se alimenta de nosotros, de nuestras debilidades, él se alimenta de nuestro cuerpo, ¿vale? Y es así como concluíamos que así como debemos de ser de rigurosos nosotros con el tema de la levadura en la casa donde vivimos física y conforme a lo que vamos a comer durante esa semana, asimismo nosotros tenemos que ser de rigurosos con nuestro comportamiento, ¿vale? Yo me atrevería a decir que me pareció muy chévere la dinámica que hablamos ayer, la conclusión, como hacer una lista también. Enlistar todas esas debilidades que tenemos, todas esas fallas, ¿vale? Porque se supone que somos nuevas criaturas y en nosotros ya no debe haber fermentos, no debe haber ninguna masa vieja, no ni siquiera nueva. Ya vamos a leer el texto, ¿vale? Para que lo comprendamos mejor. Sino que también así mismo tenemos que ser de rigurosos, porque nada nos sirve a nosotros comer matzot, bueno, pan no leudado durante una semana, si nuestro comportamiento sigue siendo ajeno a lo que el Señor nos está pidiendo que seamos delante de Él, como comportarnos como hijos, con un llamamiento de santidad. ¿Listo? Y es ahí donde, porque no nos sirve de nada eso, no nos sirve de nada ay, sí, como pan, si no leudado, pero por dentro
¿vale? Literalmente no estoy obedeciendo, no me interesa el cambio, no, ni siquiera estoy consciente de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que se conoce como tomar la cena indignamente. No podemos tomar la cena indignamente. Y eso es lo que ahorita vamos a estudiar y nos vamos a anclar con el apóstol Pablo en la carta de Corintios, capítulo 11 ahorita. Pero primero quiero que vayamos al capítulo 5 de Primera de Corintios, versículo 7. ¿Listo? Capítulo 5, versículo 7, en este caso. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice así, límpiense, pues, ¿de la qué? De la levadura vieja. ¿De la cuál la vieja? Seor, ¿cierto? El seor, la que acabamos de hablar, en este caso. Perdón, se está dando calor. De la levadura vieja. Mírese. Levadura vieja, ¿vale? Para que sean, ¿qué? Una nueva masa. La masa que estamos hablando, o sea, una masa recién, donde el agua y la harina se compactan, ¿listo? Y empiezan a amasarse, una nueva masa como tal. Y recordemos que nosotros somos trigo, ¿vale? Nosotros la palabra nos señala como el trigo, literalmente, el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan de la parábola? Nosotros somos el trigo que va al granero, al día del juicio, como tal, somos trigo, ¿vale? Y el agua también es una representación simbólica de la doctrina del Señor que nos limpia de toda inmundicia, ¿vale? Entonces dice, límpiense pues de la vieja levadura, el seor, para que sean nueva masa, sin levadura como lo son. Mira lo que está diciendo Pablo, sin levadura. O sea, ya somos nuevas criaturas, ya no somos viejas criaturas. Lo viejo queda atrás. ¿Listo? Lo viejo queda atrás. Somos una nueva criatura en el Señor. Dice, porque nuestra Pascua, o sea, nuestro Pesaj, nuestro Cordero, ¿quién fue? Que es Cristo, ya fue que sacrificada por nosotros. Miren lo que está llevando esto. Por eso les decía ahorita al principio que el sacrificio, o más bien la redención, no recae sobre la sangre de Mashiach, sino sobre el cuerpo de Mashiach. ¿Listo? Fue el cuerpo. La sangre simplemente es un testigo o testimonio de que hubo un cuerpo muerto allí, una víctima. Por eso usar ese adagio que la sangre de Cristo tiene poder o te cubro con la sangre de Cristo, hombre, no, eso no, realmente no tiene ninguna validez ni bíblica ni mucho menos. Esos son inventos humanos, ¿vale? Porque ni siquiera la sangre tiene esa validez para hacerlo. Segundo, dice, versículo 8, así que celebremos, ¿vale? O sirvamos, porque ahí prácticamente, recordemos como les dije ahorita al principio, Pesaj, según Éxodo 13:5, es un servicio al Señor, porque ¿qué es un servicio? Es decir, somos siervos, estamos subordinados a su voluntad, por ende como hijos y como siervos obedecemos sus mandamientos, por eso hacer Pesaj es un servicio a Dios. Ahí lo dice, la abodá de Pesaj. Vale, al principio se lo escribí. Y por eso dice, así que ejerzamos el servicio o la cita, no con la vieja levadura, ¿vale? Con Seor. ¿La levadura de qué? De pornías. Ahí habla lo que es todo tipo de, pues lo que traducen como fornicación. Ahí la palabra griega pornía, fornicación, entiéndase como todo tipo de mente adulterada, todo tipo de, porque acuérdense que la fornicación va ligada a la idolatría. ¿Listo? Y la idolatría, recuerden que es hacerse una imagen distorsionada de las cosas de Dios. Es decir, yo crearme un propio concepto a mi manera de Dios y hacer las cosas bajo mi propio concepto, bajo mi propia lógica. Ustedes se acuerdan, o de pronto han leído mucho en los Salmos sobre esto es abominación para el Señor. Pues resulta que la palabra abominación, ¿cierto? En este caso, que traducen como abominación, es la palabra toeba. Toeba. Que toeba hace referencia a lo que es una imagen distorsionada.
de Dios. Es decir, una imagen distorsionada de Dios, es decir, un concepto personal de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, no, yo creo en Dios a mi manera? Ah, su Dios le permite eso. Es su Dios quien le permite las cosas. El Dios suyo, bien dicho, ¿vale? Que al final del día viene siendo el Dios de este mundo, que es Satanás, realmente, que es el que quiere distorsionar la imagen de Dios. Punto, ¿vale? Eso es lo que traducen como abominación. Toeba, cuando lean abominación, entiéndase como una imagen distorsionada de Dios. Y una imagen distorsionada de Dios, no solamente que es referente a la idolatría, no solamente hace referencia a la idolatría como postrarte en tu muñeco, no, sino es todo aquello que dentro de tu concepto, dentro de tu lógica, se basa en la sabiduría humana y que se opone al Señor. ¿Listo? Por eso Pablo habla de la cena indignamente, es decir, no celebres, o de hecho, no tomes ni participes de la cita de Pesaj bajo tu propio entendimiento, sino bajo el entendimiento de lo que la Escritura enseña. ¿Listo? Por eso dice, versículo 8, allí mismo en 1 Corintios 5. Así que participemos de la cita, no con la vieja levadura, ni con levadura de qué, de adulterio, de todo lo que tiene con fornicación, con idolatría, ya con una imagen distorsionada de Dios, ¿cierto? Sino con qué, sino con panes sin levadura, matzot, tal cual, panes no leudados, ¿listo? De sinceridad, ahí dice, y de, bueno, prácticamente de verdad, o sea, panes en la verdad, a Simón, ahí está así, con la verdad, prácticamente panes limpios, limpios de toda levadura, lo que habla sinceridad hace referencia a limpios, ¿listo? Y de verdad, en la verdad, como tal. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Hombre, ¿se acuerdan cuando Mashiach le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos? ¿A qué hacía referencia que cuidarse con la levadura de los fariseos? No se refería como ahí no coman del pan que hagan los fariseos. No, no, ¿cierto? Porque no hay que llevarlo tan a lo literal en este caso, sino que hace referencia al comportamiento o al patrón, ¿cierto? Habitual que ellos llevaban a cabo y exponían públicamente. Dice Steven, no sé si es mi señal, pero se escucha toda entrecortada la voz. ¿Ustedes me escuchan entrecortados? Aquí, porfa, me dicen si se escuchan entrecortados. Sí, ¿no? sí. Sí, híjole. Se ha escuchado recortado. Entonces el internet. De pronto sí, madre, porfa. Que si no me tengo... Sí, gracias por avisarme. ¿Listo? Gracias por avisarme. En la grabación no queda cortada, pero pues, de todas maneras a usted le está llegando cortado. Ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor? Me dicen, por favor, para yo saber si prosigo. O repito, me dicen hasta dónde escucharon bien. Sí, es que lo de entrecortado es como intermitente, no es todo el tiempo tampoco, sino por momentos. Ok. Pero hasta dónde, pero vamos con la idea de hasta dónde se quedaron. Listo, perfecto. Me dicen que ya. Perfecto. Gracias. ¿Vale? Bueno, entonces la de los fariseos, en este caso, hacía referencia al comportamiento público que ellos, pues sí, bien mostraban ante las personas y que mucho de ese comportamiento era opuesto a la Torá, a pesar de que se basaban en la Torá, rayaban tanto en el extremo, ¿cierto? Que en sus enseñanzas, hace referencia a sus enseñanzas, sus doctrinas, ¿listo? Sus normas, que a veces rayaban tanto en el extremo que literalmente en vez de edificar, contaminaban, destruían y no permitían ejercer un servicio a Dios de forma libre en la salvación. ¿Vale? Esto es importante atenderlo porque no se trataba de la levadura y los fariseos y los discípulos no lo entendían en ese momento cuando el Señor les habló de la levadura. Cuídense de la levadura. Ellos pensaban que le estaba hablando del pan, de no comprar el pan que ellos hacen ni nada. No, el Señor no está hablando de eso, está hablando a nivel espiritual, literal. Cuidarse de esta levadura, ¿vale? Y no solo de los fariseos, sino que ahora, en nuestra época, en nuestra vida, tenemos que tener cuidado de dónde y de quién nos alimentamos, porque recordemos que el pan hace referencia al alimento,
¿Listo? Y el Señor usó la referencia del pan y el alimento como para hacer alusión a su doctrina. ¿Listo? Al sustento. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca del Señor. Dice, el maná que sus padres comieron en el desierto, ciertamente les alimentó, pero volvieron a tener hambre. Hablando del sustento. Y ya después él se presenta como el pan vivo que cayó del cielo y que sustenta y que alimenta. Y justamente en Juan, porque eso está en Juan capítulo 6, de ahí para allá, cuando él se presenta como el pan de vida, el maná que cae del cielo, que sustenta y que da vida eterna, ¿vale? Mire que hace alusión al maná que cayó en el desierto, pero a manera simbólica. Mire que todo lo que pasó a nuestros patriarcas, a nuestros padres, hablemos así espiritualmente hablando, todo era una sombra de un patrón espiritual que se iba a ver manifestado a partir de la era mesiánica. ¿Cuándo da inicio la era mesiánica? Cuando viene Mashiach, ejerce su servicio acá, muere, resucita y bueno, ya viene el derramamiento del Ruach HaKodesh y para adelante. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado del alimento que estamos consumiendo, con quién estamos alimentándonos, qué nos está dando de comer. Hay que tener cuidado de que no sea leche adulterada, que no sea pan viejo, ni pan tieso, ni nada de estas cosas, pero entiéndase como en la enseñanza, ¿listo? Por eso, para celebrar Pesaj, tenemos que hacerlo bajo el entendimiento de la Escritura. Y por eso quiero que sigamos y vamos a 1 Corintios 11. Ahí vamos a 1 Corintios 11, capítulo, perdón, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. ¿Listo? Hasta ahí vamos claro, ¿no? Hasta ahí me están entendiendo. Si no, me dicen y todo esto. ¿Vale? Siempre tenemos que ceñirnos a las escrituras. Si tienen una pregunta, ya saben, levantan la mano, hacen o me escriben aquí en internet, ¿vale? Entonces dice así, vamos a ver, esto ya lo estudiamos hace un año, ¿listo? Y cuando ahorita que lo pude estudiar, ¿cierto? Lo pude volver a repasar, pude entender unas cosas mucho mejor, en este caso, que habla así. Vamos a analizarlo, espérate, yo lo abro aquí un ratico, listo, vamos a entenderlo desde este punto, ¿vale? Vamos a entenderlo aquí. Bueno, resulta que desde el versículo 17 hay unos abusos en la cena del Señor que habla el apóstol Pablo, ¿cierto? Al parecer le llegaron con unas quejas a Pablo de realmente un comportamiento anómalo, es decir, una distorsión de la cena del Señor, porque la estaban llevando a cabo conforme a lo que ellos creían que era la cena del Señor, pero realmente no tenían nada, porque estaban celebrando, o sea, estaban reuniéndose, en vez de para hacer justicia, hacían injusticia. Estaban al parecer trayendo patrones de citas. Había una cita, había una cena griega que se llamaba Erasnos, no recuerdo muy bien, Erasnos sí, que se llevaba a cabo cuando hacían sacrificios a los dioses paganos griegos, pues. Y al parecer mucha gente que estaba saliendo de estas doctrinas y estaba entrando al pueblo de ser injertado por el Señor, traían ciertas costumbres, cierta levadura, ciertos comportamientos y los estaban introduciendo a la cena del Señor, desordenando ya el orden establecido por él, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 17, dice, pero al exponerles esto que sigue, no les alabo, es decir, no les exalto sus obras, ¿cierto? Porque no se congregan para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Imagínense esas declaraciones del apóstol Pablo. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como congregación, oigo que hay entre ustedes, ¿qué? Divisiones. Y en parte lo creo. Claro, las divisiones se dan a partir de cuando alguien empieza a introducir un pensamiento o algo del producto de su imaginación, incluso utilizando la escritura, pero saliéndose totalmente del contexto, haciéndolo ver como si fuera verdad. Y claro, eso empieza a generar unas divisiones en la congregación. Versículo 19. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos
entre ustedes los que son, ¿qué? Aprobados. Y esa palabra aprobados me parece muy interesante porque resulta que esa palabra es la palabra que aparece como dokimi, ¿cierto? O dokimazo en griego, dokimi, ¿cierto? Que viene de dokimazo, ¿vale? Que esto lo que significa examinar o probar, ¿listo? O más bien experimentar, ¿listo? Examinar o experimentar. ¿Vale? Y resulta que esta palabra griega tiene relación con la palabra hebrea tahor. Tahor, que es igual a lo que es apto, lo que es compatible con la santidad de Dios. ¿Listo? Esto es compatibilidad con la santidad de Dios. Perdón por mi letra y por eso hablo duro para que me capten la idea y puedan escribir. ¿Listo? Tahor significa compatibilidad con la santidad de lo que es apto. Por eso la palabra dice que nos hizo un llamamiento de santidad, ¿cierto? Es decir, nos llamó el santo y acuérdense que santidad significa distinción. O sea, nos distinguió. De gentiles, siendo gentiles, nos distinguió ya como parte de su pueblo, ¿vale? Y resulta, ¿Qué quiere decir? dokimazo, a examinar o experimentar. Resulta que en el mundo antiguo, como no había un sistema bancario, ¿cierto? Como lo conocemos hoy en día, un sistema bancario, ni papel, ni moneda como tal, todo el dinero que se hizo de metal se calentaba, ¿cierto? Hasta que se volvía líquido y se vertía en moldes y se dejaban enfriar y sacaban ciertas monedas, por decirlo de esta manera. Y era necesario, en algunos casos, estas monedas, como quedaban con filos, tenían que bordearlas para que, limarlas, para que no sean cortopunzantes, no fueran cortopunzantes para las personas. Exacto, le quitaba la arribada, ¿vale? Y resulta que las monedas, por el material con que las hacían, eran comparativamente blandas, ¿vale? Y muchas de ellas empezaron a ser falsificadas. Empezaron a falsificar las monedas. Y en un siglo, cuenta unos datos que leía por ahí históricos, se aprobaron más de 80 leyes en Atenas. ¿Para qué? Para detener la práctica de monedas falsas. Imagínense que habían en circulación. Era muy fácil falsificar una moneda en esa época, ¿vale? Pero resulta que habían algunos cambistas, como tal, habían algunos cambistas, en este caso, que eran hombres íntegros que no aceptaban dinero falso. Y que eran hombres de honor que solo pusieran en circulación dinero genuino y ponderado. ¿Vale? Y a estos hombres se les llamó dóquimos, se les llamaba, que literalmente se les llamaba los aprobados o los que aprobaban. ¿Vale? Aquellos que estaban capacitados por las normas establecidas para determinar si algo era verdadero o era falso. Por eso cuando vemos aquí que Pablo dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, divisiones, para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son de Dios, entendámoslo así. Los que son aprobados, los que no se dejan llevar por estas prácticas o este tipo de comportamientos irreverentes o distorsionados conforme a la Torá del Señor. ¿Listo? Sigue diciendo Pablo, versículo 20. Porque cuando se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. No estaban haciendo nada relacionado al orden que ya habían establecido y que se llevaba en el primer siglo referente a Pesaj. ¿Vale? Que ahorita vamos a ver si alcanzamos con el tiempo para mirar cuál era ese orden, lo que es el ceder de Pesaj. ¿Listo? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué pasaba? Llegaban los primeros
Y había gente que les tocaba trabajar hasta tarde, trabajaban en casas, no les daban permiso para salir, y los que sí tenían y podían, llevaban comida, llevaban vino, y hombre, se ponían a comer glotonería. Y la cena del Señor no es para glotonería, porque la glotonería tengo entendido que es una manifestación de la carne, por ende es un pecado, ¿vale? Y se embriagaban con el vino, imagínense, se embriagaban con el vino. Y supongamos que llevaban vino fermentado, peor aún, ¿vale? Porque pues seguramente no, me atrevo a decir que de pronto no conservaban el que no fuera un vino limpio para Pesaj, ¿vale? Porque hay un vino que es, hoy en día es kosher o kasher para poder celebrar Pesaj. Pero el punto es que dice, versículo 22, pues ¿qué? ¿Acaso no tienen casa donde coman y beban? Mira, está diciendo, ¿acaso no tienen una casa donde van y coman y beban? ¿O acaso tienen en poca estima a la eclesía de Dios, es decir, al pueblo de Dios, y avergüenzan a los que no tienen nada? Claro, por eso la gente llegando ahí y pues también de pronto sin tener nada, pero queriendo celebrar, y Pesaj es para también compartir entre los hermanos del pueblo, y compartir entre los hermanos del pueblo, ¿vale? O sea, no es para extranjeros, como ya lo hemos hablado, sino para los hermanos del pueblo que de pronto tienen una condición económica mucho menor, y claro, se sentían mal al ver que llegaban y no tenían nada para comer y sentían como si estuvieran mendigando, y de eso no se trataba, ¿vale? ¿Qué les digo? Dice Pablo, les alabaré, en esto no les alabo. O sea, estas obras que ustedes están haciendo no son dignas de exaltarlas, es lo que está diciendo, porque la alabanza, acuérdense que va ligado a lo que es el obrar. Versículo 23 dice, y aquí es donde él empieza a hacer un recorderis, Pablo, de lo que es el ceder de Pesaj, ¿vale? Lo hace, pero al parecer no lo estaban guardando en Corintio como ya estaba establecido y como el Señor Yehoshua nos enseñó. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Listo? Está recordando lo que es el Evangelio. Y es curioso porque el Evangelio posiblemente no ha sido escrito todavía para esas fechas donde estaba Pablo, y él dice, recibí del Señor. Fue el Señor quien le enseñó y le instruyó lo que hizo ese día con los apóstoles, porque Pablo no estaba allí. Increíble, ¿no? Dice, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, toman y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es que partido, quebrado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y va con la tercera copa, ¿listo? Después dice, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento, ahí literalmente dice Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento en mi sangre. ¿Qué se refiere a sangre? Sacrificio, ¿listo? En mi sacrificio, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Es decir, hay que tener el propósito de reunirse para celebrar la cita de Pesaj con el Seder, es tener a memoria la obra redentora de Mashiach, que a través de su sacrificio nos libró de la muerte, de las tinieblas, y nos trajo a la luz, limpiando nuestro cuerpo leudado, ¿vale? De esa vieja levadura, incluso de nueva levadura, dejándonos como matzot, como panes limpios. Y así nos tenemos que conservar y distinguir todo el tiempo. Por eso la otra vez hablaba con un amigo y le decía que tenemos que nosotros como hijos de Dios comportarnos aquí en la tierra como si ya estuviéramos en la vida eterna, porque somos llamados hijos de Dios, ¿vale? Aunque obviamente es complejo y es un proceso, diría yo. Es un proceso que se va ejecutando. Dice, así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿cierto? El pan obviamente hace referencia al cuerpo de él, y beban la copa, o sea, todo lo relacionado, el comer el pan, no leudado. Recuerden que Mashiach era un cuerpo sin pecado, ¿vale? Limpio, sin pecado. El cordero era ¿qué? Un animal inocente, de 1 año. Imagínense, todo era tipificación del que iba a devenir. Y ese cuerpo, matzot, ese cuerpo, o matzat más bien en singular, ese cuerpo sin levadura, sin pecado,
se hizo pecado por nosotros. Se cargó todo ese pecado solito, ¿vale? Y anoche sacaba unas conclusiones que analizaba y no sé, ustedes me dirán qué opinan. Lo comparto aquí, eso es un pensamiento mío, ¿vale? Basado en la escritura. Cuando a Mashiach dice que lo crucificaron a la sexta hora, que eso viene siendo al mediodía, y se hizo tinieblas todo, justo al mediodía era costumbre en Israel quemar toda la levadura de las casas. Al mediodía la gente ya sacaba la levadura y la quemaba la levadura en Jerusalén. Y Mashiach ahora estaba siendo crucificado. Empezó todo el proceso de crucifixión de la muerte de él como tal, en donde prácticamente estaba exponiendo, por eso dice la escritura que expuso públicamente a las tinieblas, porque se hizo pecado, pero él mismo, como en sí no puede morir, como él es vida, al morir resucitó. O sea, es que apenas él entró en shock, ese cuerpo empezó a regenerarse, a entrar en resurrección, porque él no puede morir. Y automáticamente, claro, porque ¿qué era la paga del pecado? La muerte. Yo me imagino los demonios pensando que vencieron al cuerpo del Señor, a Mashiach, lo vencimos, se hizo pecado por estos que son moribundos, pero no se esperaban que el Señor es poderoso en sí mismo para dar vida, porque Él es la vida eterna, y levantó ese cuerpo mismo y expuso públicamente, porque cuando entró al sepulcro, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, que fuimos sepultados con Él en su muerte, bautizados, inmersos en su muerte en el sepulcro, es decir, estábamos siendo todo ese símbolo espiritual de morir, de una ambulancia por aquí como loco, de morir a la carne, al pecado, para traernos a la vida eterna a través de la resurrección. Por eso tenemos parte con él en la muerte y tendremos parte con él en la resurrección. Y claro, Mashiach cuando murió a la hora de novena, que era las 3 de la tarde, todo ese proceso tenían que ir a pedirle a, creo que era Pilato, que le diera el permiso para que pudieran bajar el cuerpo. Imagínense, yendo otra vez porque él lo crucificaron fuera de Jerusalén. Tenían que ir, volver, pasó un tiempo y dicen que cuando lo bajaron ya llegaba el Shabbat de Matzot. Porque en Matzot es Shabbat, ¿vale? Y justo yo les expliqué a ustedes lo de las 2 tardes, hace 8 días les expliqué entre las 2 tardes. En ese lapso, mientras el pueblo estaba sacrificando el cordero, Mashiach estaba siendo sepultado ya en la tumba. Y no lo alcanzaron a limpiar, ¿vale? Porque recuerden que la sangre en este momento también, a pesar de representar el sacrificio, representaba el pecado. Y lo que yo llegué a pensar anoche, pensaba, era que no pudieron limpiarlo porque eso era testimonio de que el mismo poder de él era el que limpiaba el pecado de nuestro cuerpo. Así como él mismo limpió ese pecado de nosotros y de él. Lo cargó y solito se limpió. Nadie le ayudó a limpiarse, como para decir, venga, lo limpiamos, nadie. Y se regeneró solo. Eso es increíble. Mire todo lo que conlleva Pesaj y se los manifiesto. Hace un año no los celebré con este entendimiento que el Señor me está permitiendo tener ahora. Les aseguro. No lo está, y me alegra muchísimo, la verdad, porque cada vez uno entiende estas citas que son fiestas solemnes de todo lo que el Señor hizo por nosotros. O sea, es que wow, es increíble. Entonces dice así, versículo 26 de 1 Corintios 11. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Listo? Versículo 27. Yo creo que el título que les aparece ahí es tomar la cena indignamente, ¿no? Dice, versículo 27. De manera que, hay un adversativo allí, o sea, ya hay un cambio. De manera que, conclusión, de que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, sin el conocimiento adecuado y sin la preparación personal para poder ser apto de sentarte a una mesa y celebrar y conmemorar esta cita, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Claro, será culpado de pisotearlo, de tenerla por poco, como lo dice Hebreos 10, 23 o 25, que habla sobre que si pisoteamos la sangre
del cordero, o sea, si la tenemos por inmunda, es decir, como por inválida de que realmente el sacrificio de él fue una bobada, hablemoslo así, ¿qué otra sangre nos va a redimir de ese pecado que estamos cometiendo? No hay otra sangre. O sea, no hay otro sacrificio más bien. O sea, si pisoteamos el sacrificio de él, ¿vale? Porque dice, por lo tanto, miren lo que dice Pablo, versículo 28. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa, familia. Esto literalmente era mi propósito hoy, llevarlos a ese nivel de conciencia en donde esta semana que queda nos examinemos. Y así como el Señor pedía limpiar la casa físicamente, limpiemos nosotros de la levadura vieja y la levadura nueva también. No puede haber ningún síntoma de levadura, porque no se trata solamente de hacerlo en la carne, o sea, como hacer el mandamiento literal, sino también con el entendimiento de lo que significa, ¿vale? Si tenemos que renunciar a cosas, renunciamos a cosas. Si tenemos que sacar cosas, saquemos de nuestra vida que se esté volviendo tropiezo para el pecado. O sea, no bien tropiezo para la santidad y más bien alimento para el pecado. Listo, entiéndase, porque pues el pecado no tiene un tropiezo como tal. Por eso dice, examínese cada uno. Tenemos esa responsabilidad de examinarnos. Examinémonos cada uno de nosotros. ¿Listo? ¿Por qué? Versículo 29. Porque el que come, mire que vuelve y repite. ¿Por qué repite tanto Pablo? Eso es muy normal en el pensamiento hebreo, repetían muchísimo. Cuando repetían tanto una frase, era porque era demasiado importante y relevante. Literal, así era, porque era suma importancia. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, sin entender lo que fue el sacrificio del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio. Imagínense, ¿cuál juicio? Ya vamos a verlo. Allí mismo lo va diciendo. Juicio come y bebe para sí. Por eso, mi interés también es decirle a ustedes en estos momentos. Yo sé que muchas veces quisiéramos invitar a familiares, amigos, a que conozcan esta maravillosa fiesta. Pero recuerden que no se trata por nuestros esfuerzos que nosotros convencemos a alguien, porque es el Señor quien convence y transforma el corazón. Ya lo hemos visto, cómo el Señor cambia y transforma el corazón de la persona, ¿vale? Lo único que sí se puede hacer a las que son mamás o, bueno, y viven con sus niños enseñables, listo, un niño de 8, 9, hasta lo máximo los 13 años, porque ya después de los 13 se dice que ya el niño ejerce como una posición en donde tú le preguntas si quiere y desea, tiene un nivel de conciencia en donde ya aprende a decidir en cierto punto, y le preguntas si quiere o no celebrar Pesaj. Si dice que no, tranquilo. Pero tú como madre, en este caso, si tú puedes a tus hijos pequeños convidarlos a que celebren tu cita, esta cita del Señor, porque estas citas son para los niños también. Pesaj hace relación a los niños y el ceder de Pesaj es para los niños. Si tú tienes niños, hombre, invítalos. Pues hijos tuyos, ¿vale? Hijos tuyos que iban contigo y que tú les enseñes la palabra. No es que va a poner a invitar a todos los niños de la cuadra tampoco, ¿no? O sea, no se trata tampoco de eso, porque hay niños que de niños tienen costumbres de los papás totalmente opuestos a la Torá del Señor, ¿vale? Siempre tenemos que ver en los frutos, que sean enseñables, ¿vale? Invítalos también, invítalos que no estás haciendo mal. Pero hay de ti o hay de nosotros si invitamos a un extranjero sin este conocimiento para que celebre Pesaj, como si esto fuera una cita cualquiera, como si fuera una fiesta realmente, no sé, de un cumpleaños o algo así. No, ¿vale? Porque le estamos haciendo acarrear juicio a esa persona y por ahí derecho a nosotros. Y no queremos por sujetarnos al juicio del Señor en ese sentido, porque mira que dice el versículo 30. Porque juicio comen y beben para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen ya, o sea, han muerto. Imagínense, por haber tomado la cena del Señor de forma indigna, ya sabemos a qué me refiero con indigno, viene un juicio del Señor también sobre nosotros, porque estás tomando algo santo de Él y lo estás profanando. Y eso trae enfermedad. Yo hace un año, cuando leí este texto y lo estudiamos, yo dije,
Hombre, voy a dejarlo de dos perspectivas. ¿Listo? Yo no me atreví a afirmarlo, ahora sí lo afirmo. Cuando leímos este texto, yo dije, lo dejé en 2 puntos. Dije, voy a dejarlo por el lado de que mucha gente moría y se debilitaba porque les tocaba trabajar duro, no tenían que comer y obviamente por ello se debilitaban y se desnutrían, cosa que no me hacía mucho sentido, pero lo dejé allí porque no estaba muy seguro. Pero también dejé la otra perspectiva de la literalidad, de la enfermedad y de la muerte por tomar la cena indignamente. Y ahora ya que con todo este entendimiento que el Señor me ha permitido tener, puedo decir, sí se refiere a la gente en ese entonces moría, o sea, se enfermaba y morían por tomar la cena del Señor sin la disposición correcta. Hoy también se puede ver, claro que sí. Y hoy también se puede ver. Con el tablero. Y hoy también se puede ver, ¿vale? Esto se puede ver reflejado. Porque dice, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Claro, hombre, si nosotros nos tomamos un momento de examinarnos a nosotros mismos, de analizar, hombre, ¿será que estoy bien o estoy mal? Oh, pero ahora es que usted vaya a coger y usted dice, no, es que tengo esta debilidad. No, yo mejor no celebro pesas. No, peor aún. No, tampoco. Hombre, entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer? Entonces no va a cambiar y se prefiere quedar con el pecado y la debilidad porque entonces para no celebrar pesa. Conozco más de uno así. Me lo han dicho. Hombre, eso tampoco tiene sentido. Hombre, más bien se supone que somos hijos de Dios. Nuestra mente ha sido lavada. Hemos sido perdonados. Tenemos el Ruach HaKodesh. Hombre, y no vamos a poder avanzar y vencer ese pecado. ¿Ah? O sea, ¿acaso no dice la Escritura que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo? ¿Acaso no podemos vencer? Dice la palabra que Él venció a la muerte. Él venció al mundo. No temamos. Nosotros también podemos vencer al mundo a través de su poder santo. ¿Ah? Entonces, en este caso, examinémonos nosotros para que el Señor no nos venga y nos haga un juicio a nosotros por ahí derecho. Seamos conscientes. Eso es lo que se refiere. Porque la palabra del apóstol mismo Pablo en Romanos habla del culto racional. Esto tiene que ser racional, es decir, con conciencia y entendimiento. ¿Listo? Pero siendo juzgados, claro, versículo 32, pero siendo juzgados somos repudiados por el Señor. Ahí no dice castigo, dice repudio, ¿vale? Porque ya les he explicado que el Señor no castiga, ¿listo? Ni el Señor tampoco se enoja, ¿vale? Somos repudiados por el Señor. Ya sabemos que el pecado le da como una alergia al Señor en la nariz. Ya vimos, les he explicado eso referente a que cuando aparece que dice y se encendió el Señor, se encendió en furor el Señor. No, ahí está la expresión Vayihar Af en hebreo, que significa se encendió la nariz de Hashem. Y la nariz es un elemento que está utilizando aquí para darnos a entender de cómo el pecado es como una viruta que entra por nuestras fosas nasales y cuando sentimos ese polvo maluco, automáticamente el cuerpo en mecanismo de defensa estornuda. Igualmente el Señor es como si hiciera un estornudo, como si expulsara ese pecado. Y cuando nosotros pecamos hacia Él es como si estuviera repeliendo ese pecado, expulsando. Por eso dice que cuando pecamos, Él voltea su rostro. Claro, cuando tú eres alérgico y estás en un ambiente lleno de polvo, ¿qué haces tú? Te tapas y volteas la cara, no sé, para que no te dé de frente. Eso mismo es una analogía que hace el Señor de cómo el pecado hace que, porque Él es santo, ninguna compatibilidad tiene el pecado con la santidad, ¿vale? Y dice, pero siendo siendo examinados por Dios, somos repudiados por Él si nos encuentra obviamente tomando la cena indignamente, ¿no? Para que no seamos condenados con el mundo, dice. Sin embargo, el Señor muchas veces lo que hace es hacernos reflexionar. O sea, si tú no te examinas, el Señor te va a hacer examinar y te va a hacer ver en qué estás fallando. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo, ¿vale? Así de bueno es el Señor, porque Él sabe que nosotros somos débiles, esta carne es débil y a veces se nos pasa. Por eso el apóstol, por eso el rey David habló de los pecados ocultos. Señor, perdóname hasta de los pecados ocultos. A veces no nos damos cuenta de los pecados, no conocemos. Entonces, realmente, cuando el Señor obviamente nos examina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, dice,
cuando se reúnan a comer, o sea, a celebrar el Seder de Pesaj, literalmente, si alguno tuviere hambre, hombre, coman, si usted solo va por la comida, pues para que no tenga ese tropiezo, hombre, cada una coma en su casa, cada uno coma en su casa más bien, ¿listo? Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. ¿Cómo así? Para que no le aportemos más a la deuda, pues, del pecado. Como decir, cuando tú vas, por ejemplo, ayer, antes de ayer me dio una noticia de una cárcel aquí en Colombia, donde había un preso imputado con unos cargos de robo y todas estas cuestiones, y lo vieron haciendo unas cosas totalmente opuestas a la ley dentro de la cárcel, y apuñaló a una guarda del IMPEC, todo esto, y agredió, y ahora le imputaron más cargos: homicidio, objetos cortopunzantes, armas ilegales, porte de armas ilegales, ¿qué más? Agresión a funcionario público. O sea, aparte de los que tenía, le imputaron más cargos. Entonces, por eso lo que Pablo está diciendo aquí, hombre, si a ustedes se les está volviendo un tropiezo la cena, porque la cena hace parte del Seder de Pesaj, ¿vale? La cena hace parte del Seder de Pesaj. Hombre, no coman la cena por ahora. Solo reúnanse a comer el pan, las copas, las 4 copas, con todo lo que conlleva, y ya. Para que no entren en embriaguez, ni tampoco se entren en glotonería. Y para que no acumulen para el juicio. O sea, no le imputen más cargos, pues, en este caso. ¿Listo? Entonces, familia, esto era lo que yo quería literalmente tocar y hablar, porque he visto, y la verdad me sentí movido a hacerlo, ¿vale? Primeramente a mí, analizando todo esto y viendo la responsabilidad que conlleva celebrar Pesaj, fue necesario transmitirle a ustedes esto referente a la cena del Señor, a Pesaj, ¿vale? Para que dentro de 8 días, o sea, y esta semana, empecemos a revisarnos tanto en la casa donde habitamos, ¿listo? Como nosotros mismos, nuestra casa. Que la palabra dice que somos templo ya del Ruach del Señor. Y la casa tiene que estar limpia, limpia completamente, sin pecado. Cuidemos nuestros ojos de lo que vemos, nuestros oídos de lo que escuchamos, nuestra boca de lo que hablamos, nuestras manos de lo que hacemos y tocamos, de nuestra mente de lo que pensamos, ¿vale? Y obviamente todo entra por los ojos, porque pues obviamente lo que ve no son los ojos, sino el cerebro, porque los ojos son un filtro, entra la imagen y se queda aquí. Y claro, eso es lo que nos deja todo el tiempo la mente corrupta en este caso. Vale, familia, yo quería transmitirles esta información. No sé si quiere que toquemos un poco el Seder, ¿vale? Porque se nos ha avanzado un poquito el tiempo, ¿vale? Pero se me ha pegado esa muletilla del vale. Voy a quitar eso. No sé si vemos el tema del Seder, pero rápido. Hagamos un resumencito para recordar. ¿Algo? Dilo, Paula, porfa, que es que no te escuché. Un resumencito para recordar. Bueno, démosle un repasito rápidamente entonces del Seder, porque es importante, y ya si dentro de 8 días, sea que cada uno lo celebre en su casa, o sea que lo celebremos pues mandando el enlace de Zoom, pues sepan al menos cómo lo hacen, porque es una experiencia, y les voy a mostrar por qué el Seder hace parte de Pesaj, y obviamente porque el Señor usó elementos del Seder, pero el Señor no celebró el Seder. Bueno, eso suena contradictorio, pero le puedo explicar. ¿Listo? Para que me entiendan. A ver, pero toma agüita aquí. Resulta que muchas veces nos encontramos en el Evangelio, en Lucas 22 específicamente, por ahí el versículo 12. ¿Cuándo murió Mashiach? Mashiach murió un miércoles, según los datos y las estadísticas de calendarios y de tiempos. Vimos que Mashiach murió para nuestras fechas, sería un miércoles a las 3 de la tarde. ¿Listo? Y resucitó un Shabbat, porque 3 días estuvo en el sepulcro. ¿Vale? Esto ya lo tenemos ya bien grabado y todo. Y vemos cómo Mashiach haciendo Pesaj. Si Pesaj lo celebraban el 15 de Aviv, ¿vale? Pero él ya estaba muerto. La pregunta es, ¿qué celebró entonces Mashiach?
¿vale? Si él ya estaba muerto cuando estaban comiendo el cordero y el matzot y todo esto y la hierba amarga y estaban haciendo el ceder de Pesaj, ¿qué estaba comiendo Mashiach? Recordemos que el ceder originalmente en Éxodo, ¿vale? En Éxodo 12, el ceder constaba de ¿qué? Principalmente constaba de cordero, matzot y hierbas amargas. 3 elementos, ¿listo? 3 elementos que era el ceder de Pesaj. Cordero o chivo, acuérdate que también podía un chivito. Cordero o chivo, matzot y hierbas amargas. El vino no estaba en esa época, ¿listo? El vino pues no hacía parte de ese momento, porque pues acuérdense que el tema de las copas, a ver, le puedo explicar. Si la persona, de una vez lo quiero aclarar, si la persona quiere celebrar Pesaj de esta manera, con el ceder básico y con el ceder que coloca la palabra en principio, bien, no está haciendo mal, ¿listo? Tampoco está pecando por no hacer el ceder como obviamente conforme a lo que vamos a ver ahorita, que es como Mashiach que pues, literalmente Mashiach usó elementos del ceder de la época del primer siglo y le puedo mostrar ahorita. Si lo quieres hacer así, cordero, matzot, hierbas amargas, está bien, no hay ningún problema. Porque ahí surgiría una pregunta, bueno, Steven, ¿dónde quedó el vino? Si Mashiach habló de vino, bueno, ahí es donde vamos a entrar, ¿listo? Y Mashiach lo usó, no le vio problema. Si Mashiach le hubiera visto problema a una tradición del pueblo judío, inmediatamente la hubiera rechazado. Señora. En el caso de los que no puedan celebrar ahora, dentro de 8 días, en el segundo Pesaj, ¿lo pueden celebrar así? Pues hombre, si realmente las circunstancias son muy fuertes para no celebrar Pesaj porque son de motivo mayor, porque son, no sé, hasta de muerte o todo este tipo de cosas, hombre, porque verdaderamente usted no pudo celebrar, celébrelo en el segundo mes, en Pesaj Sheni se llama, Pesaj segundo, ¿listo? Se llama Pesaj Sheni. Lo habla, la escritura lo dice. Pesaj segundo. Pascua segunda. ¿Listo? Pascua segunda. En este caso. Se alcanza a ver ahí Pascua segunda. Pesaj Sheni. Pero hombre, trate de agotar el recurso hasta lo último para ver si puede celebrarlo dentro de 8 días. O sea, agótelo. Si tiene que trabajar, pues hable con su jefe. Dígale, venga, yo le trabajo más horas en esta semana. No me ponga a trabajar la otra semana. Haga lo posible como tal. Pues si usted es independiente, pues ya obviamente el tiempo lo maneja usted en este sentido y pues no tiene ningún problema. Pero si es así, pues mire a ver. ¿Listo? Por estudio no hay problema porque uno no estudia en las noches los sábados. Pues yo no sé la universidad que estudia en la noche los sábados. Eso es un martirio. Pues pero hasta ahora no conozco la primera. Y en este caso, lo puede hacer en segunda Pesaj Sheni si es de motivo mayor. Si no, ahorita dentro de 8 días. ¿Listo? Eso que quede muy claro. ¿Vale? Listo. Entonces, si tenemos este ceder, si lo quieres hacer bajo este ceder, bien, hazlo. No pasa nada. No te voy a decir, no, ¿cómo así? Es que no. Hombre, ahí de mí sí hago eso. ¿Sí van a entender? Lo importante es que lo hagas bajo el entendimiento de lo que es. Ahora, el ceder de Pesaj lo que hace es complementar. Es muy bonito, porque le da más sentido a la cita. En Lucas 22 nos encontramos que Mashiach toma, vamos a leer rápidamente, Lucas 22, son varios textos, Lucas 22, Mateo, Marcos, pero vamos a Lucas 22. ¿Listo? Lucas 22. 7. Dice, llegó el día de los panes y levadura. No, ahí está mal traducido. Acuérdense que ahí no dice llegó el día, porque pues ellos en el día de pan sin levadura no podían salir a comprar, no podían salir a hacer nada. Ya debían haber todo organizado. Ahí lo que dice es ton a Simón. Ton a Simón en griego. ¿Qué significa? Ton con relación a.
matzot. Es decir, estaban de caras, estaban cerca a la cita de panes sin levadura. ¿Listo? A la cita de panes sin levadura, la cual era necesario que sacrificar un cordero de Pesaj. Listo, eso ya lo tenían claro. Entonces estaban con relación. Hombre, no podían estar en Matzot, porque pues Matzot inicia el 15 en la noche. ¿Vale? Sí, el 15 en la noche. Entonces no tenía sentido. ¿Vale? Entonces con relación. Llegó el día con relación a panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pesaj. ¿Listo? Eso fue ya, digamos, empezando el día 13. ¿Saben? El día 13, como tal. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, preparaos Pesaj para que la comamos. Listo, ellos le dijeron, ¿dónde quieren que la preparemos? Él les habló desde ese entendimiento, porque él se estaba viendo como el Pesaj. Mashiach no celebró Pesaj. Ya les voy a explicar por qué. Para que la comamos, ellos dijeron, ¿dónde quieren que la preparemos? Saltémonos hasta el 13. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon Pesaj. ¿Listo? Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes Pesaj antes de que padezca? Ellos aún no entendían ahí lo que iba a pasar. Y prácticamente allí en ese momento, a pesar de que él menciona que es Pesaj, o mencionan que es Pesaj porque era con relación al día, o sea, llegó el día, ¿cierto? De Pesaj, eso fue una noche. Eso fue, Mashiach en ese momento celebró en una noche. Literalmente porque ahí habla que salió en la noche y todo eso. ¿Cuándo empezó Mashiach a hacer esta cena? El 14, iniciando el 14 en la noche, cuando era el sacrificio del cordero. ¿Listo? Cuando era todo lo preparativo para Pesaj, más bien hablemos así. El 14 de Aviv. Y como dice el mandamiento en Éxodo 12, dice que lo separarás el día 10 y hasta el día 14 lo inmolará toda la congregación. ¿Vale? Entonces Mashiach posiblemente les habló en la tarde del 13, vayan y preparen, y ya el 14, iniciando el 14, celebró esta cita. No, pues, a ver, más bien les voy a explicar algo. Celebrar la cita en sí para que no se me confundan. La semejanza que dio Mashiach aquí, por eso él menciona Pesaj, era con relación a lo que iba a pasar al otro día. Porque él ya no iba a estar para celebrar Pesaj. Porque si Mashiach hubiera celebrado Pesaj el 14, empezando el día cuando celebró, hubiera desobedecido el mandamiento. Y él no desobedeció el mandamiento. Entonces la pregunta sería, entonces Steven, ¿qué celebró Mashiach? ¿Qué hizo Mashiach? ¿De qué cena se trata? Bueno, gracias al Señor por los registros históricos que hay de la Mishnah y el Talmud, y obviamente los documentos históricos judíos, literaturas judías, las cuales no digo que todas sea palabra de Dios, pero el Talmud y la Mishnah son documentos fidedignos que tenemos de toda la recopilación de las leyes orales, de las tradiciones desde 200 años antes de Mashiach hasta el siglo IV después de Mashiach, donde las recopilaron casi todas, donde ya sabemos que está el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Listo, ya no voy a entrar en detalle con eso. Pero aquí nos muestra, ¿cierto? En el tratado de Pesajim, que se habla de Pesaj, todas las disposiciones que tenía el pueblo judío para esta cita. Y resulta, familia, que cuando Mashiach dice, versículo 16, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim, de Dios. Y habiendo tomado la copa, venga, pero si es que el orden, esto es un ceder, ¿no? ¿Qué es ceder? La palabra ceder significa orden. Ya ven por qué Pablo dice, hagan esto hasta que yo vaya y ponga orden. Ceder. Ceder significa orden. Y la Torá en Éxodo 12, en el año 1280 antes de Mashiach, en la época de Moisés, había este orden: cordero, matzot y hierbas amargas. ¿Listo? La pregunta es, ¿de dónde sale la copa y el vino? Si Mashiach aquí la está hablando, entonces Mashiach, ¿será que, hombre, invalidó el mandamiento? No. Esto dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, toma esto y repartirlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Claro, ya tenemos el sentido de por qué dice que este es su cuerpo. Listo. De igual manera, después que hubo cenado, una cena.
¿listo? Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, o el nuevo testamento, más bien, en mi sangre, es decir, en mi sacrificio, que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en esta mesa, ¿cierto? Es decir, que Judas no participó de la copa de la redención, de la tercera copa. Ahorita les voy a mostrar eso. Resulta, familia, ya para ir, voy a borrar esto aquí, ¿listo? Porque necesito el espacio. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué corre? ¿O por qué No. Judas? ¿Por qué Ah, Judas? ahorita, espere, ya voy para allá, hermana, ya voy para allá. Resulta que vamos hasta ahí claros, ¿cierto? Vamos hasta ahí claros, por favor. Si lo entienden, me dicen. Si no, pues no me dicen y ya. ¿Vale? Me lo hacen saber. Hasta ahí estamos clear, como el agua. Bueno, sí, si hay silencio, entonces porque sí. ¿Listo? Bueno, sigamos. Resulta que Mashiach, en este caso, celebró algo que se llamaba Seudat Mitzvah. Así tal cual. Seudat Mitzvah, que significa cena de mandamiento. Ustedes lo pueden buscar en internet y se lo van a encontrar igual. ¿Qué es esto de Seudat Mitzvah que se desde esa época? Cena de mandamiento es toda cena ceremonial que se llevaba a cabo un día antes de celebrar una fecha importante y especial. ¿Listo? Seudat Mitzvah, tal cual. Cena de mandamiento significa. ¿Listo? Cena de mandamiento. Es que esa letra mía está, pero está bien mal. Voy a ver si la puedo escribir mejor. Cena de mandamiento. Acuérdese que mitzvah es mandamiento, ¿no? Mandamiento. Mitzvah es mandamiento. Y seuda es cena. Resulta que esta cena se llevaba a cabo y era muy normal en el pueblo de Israel porque hoy en día también lo hacen con el tema del bat mitzvah para los jóvenes, los pelados que pasan pues obviamente en la etapa judía ya de niños a adultos, etcétera. Todo esto. Y siempre la seuda mitzvah la hacían antes de celebrar una fecha especial. Les voy a poner un ejemplo más claro. Es como en las universidades cuando uno se va a graduar, que un día antes hacen lo que se llama, en la Javeriana, por ejemplo, hacen lo que se llama la ceremonia de luz, que es una cena en donde comparten con los egresados o los futuros profesionales, donde van de gala, hacen un brindis, tienen una cena, les dan unas palabras en donde, bueno, ustedes darán adelante, ya serán los posibles, los futuros profesionales del país, van a hacer esto, como la graduación, ¿cierto? Esto era prácticamente una cena así. Y esa cena, Mashiach, y me atrevo a decir que con los discípulos era la graduación de los discípulos. ¿Por qué? Porque ahí es donde Mashiach les lava los pies. Y ni siquiera el lavatorio de pies hace parte del ceder. Hace parte del ceder de Pesaj. Con eso les digo. Ni siquiera el lavatorio del ceder hacía parte. Entonces, resulta que en este caso, Mashiach, los apóstoles, era como diciéndoles, hombre, yo ahora en adelante ya los mando. Ustedes ya no son mis discípulos, sino que ya son maestros, son mis siervos que van a llevar el mensaje, y los encomendó y le lavó los pies, le estaba dando esa autoridad para que fueran, hicieran la obra, porque él el otro día iba a morir, no iba a estar. Entonces era como la graduación de ellos, en pocas palabras. Con la despedida, pues. Sí, algo así, pongámoslo como la cena de despedida de graduación. Ahora, hay que tener elementos importantes aquí en cuenta. Resulta que en esta cena no se comía panes sin levadura, porque los panes sin levadura eran al otro día, en Matzot. Comían pan común y corriente. Usted puede comer pan hasta el día, hasta el mismo 14, el mismo Shabbat, hasta el mediodía, o hasta las 3 de la tarde, si quisiera hacerlo así. ¿Vale? Pan y pudieras comerlo de esa manera. Y si no, lo como mucho mejor. Y si no lo come, pues ya es decisión suya. Listo, en este caso. Después de esa hora, sí.
Y resulta que aquí el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Utilizó elementos del ceder de Pesaj para darles una enseñanza a los apóstoles. Claro, lo que hizo fue, dice la palabra, que había un plato donde remojaron el pan. No era vino, porque era muy raro mojar vino, pan en el vino, eso no. Resulta que eso se llamaba, esa compota que había en ese plato se llamaba jaroset. Jaroset, ¿cierto? Que esto es una mezcla es como una compota que hacían con frutos secos, bueno, con unos elementos ahí dulces, ¿vale? Y que representaban la mezcla que hacía el pueblo de Israel en Egipto para preparar los ladrillos, ¿cierto? Porque el tono de esta mezcla era café, era cafecita, jaroset. Había 4 copas, ¿listo? Estas copas, que eran del ceder de Pesaj. Lo que hizo Mashiach fue traerlas a esta cena para enseñar una dinámica pedagógica de lo que iba a pasar. ¿Listo? Y el Señor lo que tomó fueron 4 copas. ¿Y estas copas de dónde salieron? Estas copas fueron una tradición de Gilel el anciano, aproximadamente 200 años antes de Cristo, más o menos, 250 años, un poquito menos, 200 años antes de Cristo, donde estas copas tienen un significado, ¿cierto? Basados en Éxodo 6, en donde la primer copa se le llama santificación, ¿vale? La segunda copa se le llama juicio. La tercera copa se le llama redención. Y la cuarta copa se llama alabanza. Alabanza. ¿Listo? La segunda. ¿Por qué? La segunda se llama juicio, la tercera redención y la cuarta alabanza. ¿Por qué? Porque resulta que la santificación se dice que fue el momento en que Dios distinguió al pueblo de Egipto, ¿cierto? Con el pueblo de él, lo distinguió. Es decir, las plagas no los tocaban a ellos. ¿La tercera qué era? Redención. La segunda copa hace referencia al juicio que emitió Dios a los faraón y a todos sus dioses, ¿vale? Porque se dice, la primera se dice que a partir de la tercera plaga, como les decía al principio, las plagas no tocaron al pueblo. El pueblo empezó a salir de la esclavitud, ya no trabajaban ni nada, ya pues, todo se dañaba. Ya no había como una disposición para trabajar como tal, porque eso fue de plaga en plaga. Y cada plaga era peor. El juicio, la tercera es la copa de la redención, de cuando el Señor los liberta de Egipto a través del sacrificio, ¿cierto? Que hicieron, que es Pesaj. Y la cuarta copa, que es la alabanza, se dice que es cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, ¿cierto? Y cantaron cánticos al Señor de toda la obra que él había hecho en Egipto. La tercera copa es de redención y la cuarta alabanza. Sí, pero la redención quiere decir como liberación. La liberación, el pueblo a través de un sacrificio. ¿Listo? Y esto ya lo venían haciendo en el primer siglo para el ceder de Pesaj, al igual que el jaroset, que era esta compota dulce, con matzot. Pero el Señor utilizó... ¿Liberación de qué, perdón? ¿Cómo, hermana? ¿Liberación de qué? Liberación de la esclavitud del pueblo. Gracias. Resulta que, para terminar, ya voy a terminar, para que me entiendan rápido, y esta semana más bien les mando, o si quieren nos reunimos el otro Shabbat, el viernes en la noche, vamos a reunir un momentico para ver el ceder y terminar de preparar. Yo esta semana les mando lo que es unas listas, ya el matzot lo saben hacer, ¿cierto? Que simplemente mezclas agua, la harina, haces la masa y pon de una a la parrilla para que se haga el pan. Listo, no lo dejes fermentar. Todo esto lo haces y hay que preparar. Yo les voy a mandar esta semana, me voy a poner juicioso de mandarles los elementos que son necesarios para Pesaj, ¿listo? Y pues los que vamos a acelerar aquí, bien, no hay problema. Pero los que van a acelerar a distancia para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, pero hermana, yo termino acá, por favor, la idea. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que estas copas el Señor las trajo y las utilizó, las sacó del ceder para colocarlas acá.
Ellos estaban comiendo pan leudado común y corriente porque no podían comer matzot. Aún no había llegado Pesaj. El Señor estaba muerto en Pesaj ya, porque era el Pesaj nuestro, lo dice Pablo. Entonces, lo que hizo el Señor fue adaptar unas tradiciones de Pesaj, ¿cierto? Del Seder a la cena de mandamiento que ya se celebraba en esa época mucho antes de, ¿cierto? Ellos ya celebraban un día antes donde ellos se reunían a celebrar, y sí, mira, vamos a hacer mañana es Pesaj, vamos a comer acá, vamos a reunirnos. Era muy normal hacer estas cenas antes de una cita especial. Entonces, Mashiach utilizó estos 4 símbolos como la distinción, santificación, juicio, ¿cierto? Por eso lo dice, porque les digo que no comeré más hasta que cumpla, ¿cierto? Y habiendo dado gracias, tomó la copa. ¿Cuál copa? La segunda, la santificación, y tomó la del juicio, en este caso, que es la segunda copa. Esta es la de la acción de gracias, cuando dice, habiendo dado gracias, ¿cierto? Al principio, luego dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias, y tomó esto y lo repartió entre ustedes. Y después dice, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Estoy en Lucas 22, 18. Y después dice, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes he estado haciendo, hagan esto en memoria de mí. Versículo 20, de igual manera, después de que hubo cenado, en medio del ceder de Pesaj, hay una cena también, en medio del ceder, ya en Pesaj, que se llama Seudá, que esa cena va aquí en medio de estas 2 copas, de las 4 copas, ¿cierto? Aquí en medio, cena. Por eso dice, después de haber cenado, o sea, comido normal, y ellos no tampoco comieron cordero, porque el cordero se sacrificaba al otro día. Tienen que haber comido algo normal, comida normal. Después de haber cenado, tomó la copa, la tercera copa de redención, según el Seder. Y dice, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por ustedes, ¿qué? Será derramada. Listo. Y ya en otros versículos que están, han permanecido, no es el que siente la mesa, creo que está por allá en otros pasajes como en Marcos, donde habla que no beberé más esta copa hasta que venga, que es la 4ª copa, la de la alabanza. Porque Lucas solo muestra 3 copas, la de la alabanza. ¿Listo? Que esa copa es la que él va a tomar con nosotros cuando él venga y nos redima. Es cuando, por ejemplo, esa copa es cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, vio el juicio de Dios sobre el ejército egipcio y cantaron cánticos de alabanza. Y en esta última copa, hace un año los que celebramos, ¿qué hicimos? Cantar al Señor, o más bien recordar el gran Halel, estos himnos que hay, y salmos, leímos salmos, todo esto. Entonces, todo esto hace parte de Seder. ¿Listo? Yo quisiera entonces, para no extender más esta enseñanza, yo quisiera que esta semana me voy a poner juicioso a mandarles una listica de los que van a celebrar, no aquí en la casa, porque los que vamos a celebrar aquí en la casa no hay ningún problema, sino la lista a los demás, ¿vale? Para que se preparen, vayan preparándose. Les voy a mandar un ser, a cada uno le voy a escribir, no sé, sería a Paula y no sé, Gladys también, ¿cierto? Les puedo escribir por interno, nos podemos reunir un ratico, un momentico, les explico por aparte, listo, y pues les explico cómo es el asunto. Si se quieren conectar conmigo ese día, nos conectamos, y si no, lo hacen ustedes tranquilas, solita ya, ¿vale? Para que no haya ningún problema, para que vivan también esa experiencia. Y en este caso tú, Paula, que estás allá, lo puedes hacer tú como madre. ¿Listo? Si lo quisieras hacer así, solo es seguir el Seder. Yo les explico bien este caso. ¿Vale? Entonces, familia, vamos a dejar hasta ahí. No quiero alargar más porque no es pedagógico ni nada. Pero yo lo que quiero decirles es que el Señor no celebró Pesaj, sino que tomó una cena que era muy normal en el pueblo judío en esa época y usó elementos del Seder para dar una explicación profética y espiritual de lo que iba a acontecer al otro día, porque él ya no iba a estar para celebrar Pesaj, porque mientras él estaba siendo sepultado, entre esas 2 tardes, el pueblo estaba sacrificando el cordero para celebrar Pesaj con matzot, pues, y comer panes sin levaduras. Señora. La copa de la alabanza está en Marcos 14, 25. Léalo más. Dice, sí, les digo que no beberé este fruto de la vid de nuevo hasta el día que beba vino nuevo en el reino del Señor. Después de cantar el himno, salieron al monte de los olivos.
Perfecto. Y La cuarta copa. La copa de la De alabanza. la Copa de la Alabanza y salieron a cantar al Monte de los Olivos. Mashiach era judío. Hombre, se crió en un ambiente judío, ¿vale? Y por ende, él conocía todo esto. Y no lo rechazó. Es decir, las copas, celebrar con las copas, celebrar con todo esto no está mal. Con los elementos como son el carpaz, que son los vegetales, todo esto, los vegetales de hierbas amargas, hombre, no está mal. ¿Listo? No está mal esto. La guasal también, yo les explico bien. Esta semana yo te escribo, Paula, y a Gladys también, para ver cuándo nos podemos reunir y les explico por aparte, ¿vale? Porque yo aquí ya me encargo en la casa. Creo que Natalia, pues no la menciono porque ella también creo que va a venir acá a la casa. Entonces, pues, eso sería. ¿Listo, familia? Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Lo más importante es que Pesar no es con tanto relación a la cena, sino más bien al significado que tiene en sí mismo la cita. ¿Listo? Entonces les mando un abrazo, familia. Espero que haya sido de entendimiento para ustedes y que el Señor les haya mostrado bien. Cada uno examines esta semana. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me lo hacen saber. Qué pena. Shalom, familia. Shalom a todos. Que El Señor les bendiga, los guarde. Chao, muchas gracias. Bye. Bueno, Enten- chao. ¿Entendieron bien? ¿No hay duda ni nada? ¿Entendieron? Gracias, gracias. Bueno, listo, perfecto. Chao, pues, Dios los bendiga. Chao, Paula. Chao. ¿Con quién la veo? Con la mamá. Dale, chao. Dios la bendiga. Chao, Gladys. Chao, Natalia. Chao, mami. Tania, Chao a Lidia, ¿cómo están? todos. Chao. Bendiciones. Gracias.